Hola amores, ¿cómo estáis? Espero que aunque algunos más acalorados que otros, estéis todos muy bien. Hoy te traigo un punto calado monísimo. Es fácil, es muy fácil. Lo puedes hacer aunque seas principiante. Hombre, no quiero decir que acabes de aprender a tejer la semana pasada. Pero si ya dominas el punto al derecho y el punto al revés, es un punto calado que es muy fácil porque las vueltas del revés son todas al revés y la secuencia es pequeña, no es una larga secuencia que tengas que contar mucho. Además, como siempre, yo te daré los truquitos para que tengas una referencia aunque te pierdas. ¿Sí? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a necesitar un número de puntos múltiplo de 4 más 1. Y aparte yo he dejado 2 de orilla. Yo tengo aquí 16 puntos más 1 más 2 de orillo. En la primera vuelta vamos a tejer el punto de orillo, que lo pasamos sin tejer esta vez, y ahora un punto y una hebra. Y ahora un menguado doble, como un surjete pero doble. Deslizamos un punto, tejemos 2 juntos y montamos el punto sin tejer por encima de los 2 juntos. Ahora hebra, punto y hebra. Esta es la secuencia que vamos a ir repitiendo. El surjete doble, un punto sin tejer, 2 juntos, montamos el punto sin tejer y ahora hebra, punto y hebra. Otra vez un menguado doble, y hebra, punto, hebra, menguado doble, y hebra y punto. Aquí no hacemos la otra hebra porque estamos haciendo medio aumento a cada lado. ¿Veis? Aquí empezábamos un punto y una hebra y aquí ya empezábamos la secuencia. Menguado doble, hebra, punto, hebra. Menguado doble, hebra, punto, hebra. Menguado doble, hebra, punto, hebra. Menguado doble, hebra y punto, como al principio. Luego ya se verá con el mismo dibujo. Y este es el de orillo. La segunda vuelta son todos los puntos al revés, excepto el de orillo, que lo pasamos sin tejer en este caso, o como tengáis costumbre, todos los puntos al revés. La tercera vuelta alternamos. Hemos empezado con un punto y una hebra y ahora vamos a empezar con el de orillo, este no cuenta, 2 juntos, o sea, medio menguado, y hebra, punto, hebra. Y aquí el surjete, donde está el punto y las 2 hebras. Dos juntos y montamos. Hebra, punto, hebra. Menguado doble. Hebra, punto, hebra.
menguado doble, hebra, punto, hebra. Y aquí un menguado simple, igual que en el otro lado hemos hecho dos juntos, aquí hacemos un menguado de un punto y el de orillo. Y la vuelta del revés otra vez, todos los puntos al revés. Pasamos el de orillo sin tejer y ahora todos al revés, los puntos y las hebras. Pues estas son las 4 vueltas que vamos a repetir. Ahora empezaríamos con un punto y una hebra. Y cuando termine esta vuelta os enseñaré a no perdernos. Un punto sin tejer y empezamos un punto, una hebra y el menguado doble. Y hebra, punto, hebra. Y aquí otra vez acordaros que para el menguado doble tiene que haber un punto y las dos hebras. Si no, algo no va bien. Menguado doble. Y hebra y punto. Porque hacemos media muestra. Y el de orillo. Ahora hago la vuelta del revés y os enseño cómo mirar qué es lo que toca por si no sabemos en qué vuelta vamos, si en la de que se empieza con la hebra o la que se empieza por el menguado. De todas formas tendréis el tutorial escrito en la página web, por aquí os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y veis aquí lo que os decía, aquí hay dos juntos y aquí vuelven a haber dos juntos. Por lo tanto ahora haría la vuelta del revés y como lo tendría muy cerca es que me tocaría empezar por un punto y una hebra. Y aquí igual. Aquí acabo de hacer un surjete, por lo tanto aquí no tocará, sino que tocará en estos puntos de aquí. En este grupo de punto y dos hebras, una a cada lado. Vale, pues así. Pues nada, ya veis qué sencillito y qué fácil. Ahora pues ya se ve un poquito mejor, veis que va haciendo como una estrellita. Me parece muy mono. Lo podéis hacer, este es un hilo que tampoco es muy refino, es el Alabama de Katia, que siempre os digo que es atemporal, se pueden hacer cosas de invierno perfectamente para, pues por si la lana te pica o algo así. Y también se puede hacer con lana, podéis probar con el hilo que queráis. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te sirva, que lo practiques, que tengas un punto más en tu repertorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.